Advertencia extrema. La siguiente narración mostrada a continuación puede herir severamente la susceptibilidad. Se abstiene de discreción del espectador. Hola a todos, de nuevo con el segundo episodio de la saga. Hoy, de nuevo participante tenemos a quizás, el asesino más famoso de toda Norteamérica. John Wayne Gacy Jr., el payaso asesino o Pogo the Clown. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, 20 de junio de 1900, 25 de diciembre de 1969, un maquinista, y de Marion Elaine, 4 de mayo de 1908, 14 de diciembre de 1989. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Honey, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia, y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años se golpeó en la frente con un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su nefasto padre pensó que esos episodios eran solo un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos, y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en accidente. Tras este acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Numbush poco después de su graduación. En 1964, se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Mears, y se casaron en septiembre de 1964. Después de terminar su período de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, se unió a Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John Wayne contrajo nupcias en 1964, y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez conseguía una erección y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaria estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Nunca más, desde que fue sentenciado en 1968, pudo volver a ver a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco pudo ver a su padre, pues murió en 1969 de cirrosis hepática y no obtuvo permiso carcelario para asistir al funeral. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez con Carol Off, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijas, se mudaron con él.
Su segundo matrimonio terminó cuando Karolov se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Ya contando con su puesto en la alta sociedad, fue capaz de conocer y fotografiarse con la dama Rosalind Carter. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy, al cual drogó, violó y torturó sexualmente hasta que al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacki. Esto causaba malos olores y atraía a moscas a su domicilio. Hacia 1975, Karolov ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975 John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado, tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacki, en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llevándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Piest, a quien su madre le vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gacy. Un registro en casa de John, en Norwood Park, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles.
Además, Gaki ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Béseme el culo.